El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro, los recaudadores del impuesto para el templo, y le dijeron: ¿acaso tu maestro no paga el impuesto? Él les respondió: sí lo paga. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó y a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? ¿A quiénes le cobran impuestos los reyes de la tierra? ¿A los hijos o a los extraños? Pedro le respondió: a los extraños. Entonces Jesús le dijo: por lo tanto, los hijos están exentos. Pero para no darles motivo de escándalo, ve al lago y echa el anzuelo, saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Por las palabras de este santo evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Leímos un pasaje del evangelio donde Jesucristo anuncia su pasión, su muerte y su resurrección. Pero los discípulos se entristecieron con este anuncio y los comprendemos, porque no es tan fácil entender a nuestro Señor, a nuestro Maestro. Pero ellos todavía no conocían lo que nosotros ya conocemos. ¿Qué significaba ese morir en la cruz y ese resucitar? Ellos no tenían ni idea en ese momento de qué estaba hablando el Señor. Pero ya han pasado 2000 años y nosotros sí que sabemos qué significa eso. Por lo tanto, cuando nosotros ahora escuchamos este anuncio de la pasión, muerte, resurrección, deberíamos alegrarnos. Claro, se van a alegrar los que sepan, y los que no saben nada, pues tampoco tristeza les va a dar, se quedarán indiferentes, les sonará lo mismo, que haya tenido una pasión, que haya muerto, que haya resucitado. Pero a nosotros, los que ya lo conocemos, nos debería fascinar esta noticia. ¿Y por qué nos debería fascinar? Bien, vamos a mirar desde el principio. La antífona que hemos aclamado antes del Evangelio: Dios nos ha llamado por medio del Evangelio a participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense bien que en el mundo han habido muchos personajes que han atraído gente tras de sí, y esos le entregaron su vida, su tiempo, su familia, hasta su dinero. Personajes que mostraban que son gloriosos,
que tenían el mando, que tenían fortuna, que tenían poder, y los siguieron desde los faraones hasta hoy en día. Y realmente esos seguidores, ¿de qué participaron del faraón o del emperador o de qué participaron? De nada. Quedaron defraudados. La gloria que mostraron fue una gloria efímera, pasajera, material, una gloria que en el momento los dejó impresionados, pero después los dejó, qué fraude, eso era todo. Imagínense los faraones, que hasta con sus tesoros los enterraban. Ni siquiera esos tesoros llegaron a ser para sus seguidores, sino más bien para un tal Napoleón Bonaparte, que muchos siglos después se llevó todo eso, estaban en las pirámides. El caso de nosotros, nuestro Señor, en este momento, ¿tiene gloria o no tiene gloria? ¿Cuánto le ha durado la gloria a nuestro Señor? Bueno, poniendo como un punto de partida su pasión, muerte y resurrección, ya le ha durado 2000 y tantos años, y los que vienen, porque su gloria es gloria eterna. Ajá, y nosotros hemos sido llamados a participar de esa gloria por medio del Evangelio. ¿Sí entienden cómo por medio del Evangelio participamos de esa gloria? ¿Sí entienden o no entienden? Vamos a ver si los ayudo. Primero tenemos que saber qué es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Una persona. Muy bien. Jesús de Nazaret. Pero también el Evangelio es la doctrina que salió de los labios de nuestro Señor. Y nuestros corazones deben apegarse a esa doctrina. Y esa doctrina nos muestra, entre otras cosas, el reino de Dios, un reino para siempre. Pero bueno, pues resulta que nosotros no tenemos acceso a la gloria de Dios porque hemos pecado. No tenemos acceso a la gloria de Dios por haber pecado, por causa del pecado. El pecado genera en nosotros todo lo contrario de la gloria, o sea, la miseria, la ruina, la nada. Pero gracias a que Jesucristo murió y resucitó, hemos sido liberados del pecado y hemos recibido la vida eterna por su resurrección. Por eso nos alegramos, porque conociendo la verdad de nuestros pecados, nos alegramos porque cuando Jesús dice, el Hijo del Hombre tiene que subir a Jerusalén y allí lo matarán, pero al tercer día resucitará, ¿qué está diciendo? Voy a borrarle los pecados que los tienen separados de la gloria de Dios y voy a darles vida eterna para que con ella puedan vivir en la gloria de Dios. Entonces nosotros nos alegramos, es una buena noticia para nosotros. Entonces, ¿qué? Ahora que les conté, ¿se alegraron o quedaron indiferentes? Yo veo caras que se quedaron indiferentes, como si hubiese sido nada. Cuando estemos muertos, ahí sí vamos a ver cuál fue la diferencia entre haber creído en el Evangelio, en haberlo obedecido y no haberlo obedecido. Me encontré yo con una mujer que
pronto empezamos a hablar y dijo, cuando yo me metí al Evangelio, yo le dije así, ¿cómo así que usted se metió al Evangelio? Es decir, cuando yo era católica y dejé de ser católica y me metí al Evangelio, no, esa señora no se metió al Evangelio. Esa señora se salió del Evangelio. Porque una de las cosas que tiene el Evangelio es la presencia real como alimento para esta gloria de Dios, el santísimo cuerpo y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, todo aquel que quiere recibir el Evangelio tiene que comer el cuerpo y beber la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mientras tanto, no está todavía en el Evangelio. Podría decirse que un católico que abandona la comunión se salió del Evangelio. Tiene peligro. Porque el Evangelio no es una ideología, no es la relación con unas ideas, no. Es una relación con una persona, Jesús de Nazaret. Y esa persona dijo que el que comiera su cuerpo y bebiera su sangre habita en él. Y ese que lo come y lo bebe, Cristo habitaría en él. Piensen en los musulmanes. Tienen un libro sagrado, el Corán, y tienen su profeta, Mahoma. El judío tiene un libro sagrado, la Torá, y tiene un profeta, Moisés. El cristianismo tiene un libro sagrado, la Biblia, y tiene su profeta y su fundador, Jesús de Nazaret. ¿Qué hay que hacer para ser un buen musulmán? Obedecer el Evangelio, obedecer el Corán. ¿Qué hay que hacer para ser un buen judío? Obedecer la Torá. ¿Qué hay que hacer para ser un buen cristiano? Amar a Jesús. No amar a Mahoma, porque Mahoma no es Dios. Para ellos es solo profeta. No amar a Moisés, porque Moisés no es Dios, es un profeta. Amar a Jesús, porque Jesús es Dios. ¿Para qué es la Biblia? Para conocer a Jesús. ¿Quién es Jesús? Dirá San Jerónimo que el que desconoce las Sagradas Escrituras desconoce a Jesús y a su poder. Así que estamos en el Evangelio cuando estamos unidos a esta persona. Y esta persona dejó claro que estaremos unidos con Él cuando comemos su cuerpo y bebemos su sangre. Una unión que la podemos como encontrar un ejemplo en el momento en que la madre amamanta a su hijo. Es lo más parecido a esta unión que Cristo quiere que tengamos con Él. Finalmente, hay una alusión en el Evangelio a Jesucristo pagando unos impuestos al templo. Bueno, es una oportunidad para decir que los buenos católicos saben que deben contribuir con sus ofrendas, con su dinero, a la financiación de la misión de la Iglesia. Hay un mandamiento de la ley de la Iglesia que reza: ayudar a la Iglesia con las debidas contribuciones para el desarrollo. Vemos a nuestro Señor Jesucristo haciendo eso con el templo de Jerusalén, ayudando al templo para que funcione, porque hay muchas cosas que requieren de una financiación económica. Entonces, oportuno el Evangelio para recordarle a los buenos católicos que sus ofrendas,
son necesarias para que la iglesia pueda desarrollar la misión que Jesucristo le dejó, que tiene una parte que depende de la gracia, de la fuerza del Espíritu, la mayor parte de hecho, pero que hay una parte que depende de nosotros. Con los recursos, con los elementos, con las estrategias que tenemos nosotros, como la multiplicación de los panes y de los peces. Aquella gente comió porque la gracia de Dios estuvo allí y comieron más de 5.000 personas, sobrando incluso, pero tocó poner 5 panes y 2 peces. Tocó poner una parte. Pues esa es la parte que solemos poner cuando damos ofrendas en la iglesia, que ojalá y nunca den ofrenda con pensamiento de colaboración. No, colaborando no. Estoy invirtiendo, estoy apoyando con mi ofrenda la misión de la iglesia. Formo parte, es responsabilidad mía apoyar la misión de la iglesia en ese aspecto que corresponde a nosotros, los hombres. Bueno, que Dios nos dé su gracia para amar el Evangelio que nos ha introducido a la gloria de Cristo, a participar de esa gloria de Cristo. Sea alabado Jesucristo. Te